Anoche, mi novio Carlos y yo teníamos planeada una cita, pero al final se convirtió en un plan grupal con amigos mutuos. Estaba decepcionada porque casi no tenemos tiempo a solas y no salimos desde hace más de 2 semanas. Carlos me aseguró que aún haría que parte de la noche fuera especial para nosotros, así que pensé, ¿por qué no? Y nos fuimos al pub. La verdad es que anhelaba un momento íntimo, pero confié en su palabra y traté de animarme, imaginando que podría ser divertido compartir con amigos después de tanto tiempo. Las cosas iban bastante bien durante la mayor parte de la primera hora. Estábamos en una mesa con nuestros amigos, riendo y tomando algo, y por un momento olvidé mi decepción inicial. Carlos me tomaba la mano de vez en cuando, y eso me hacía sentir querida, a pesar de la presencia de los demás. Después de aproximadamente una hora, tuve que ir al baño. El pub estaba lleno de gente, con música alta y un ambiente bullicioso. En el baño de mujeres había una fila, así que esperé pacientemente contando los minutos. Estuve dentro y fuera en unos 10 minutos, pensando en lo rápido que había pasado el tiempo y en volver a la mesa con Carlos. Cuando salí del baño, busqué a Carlos y a nuestros amigos en el lugar donde los había dejado, pero no estaban allí. Miré alrededor, recorriendo con la vista las mesas y la barra, pero no vi a nadie conocido. Un vacío repentino se apoderó de mi estómago y empecé a sentirme confundida. Revisé mi teléfono inmediatamente, esperando un mensaje de Carlos explicando dónde estaban. No había ningún texto, ni de él ni de mis amigos. La pantalla estaba en blanco, y eso me alarmó aún más. Pensé que tal vez se habían movido a otra parte del pub, así que di una vuelta más. Al no encontrarlos, me acerqué al bartender, un hombre joven con una camisa negra que parecía abrumado por la clientela. Le pregunté si había visto a un grupo como el mío salir. Él me dijo, con voz apresurada, «Se fueron a un club, pero no recuerdo cuál». Sus palabras sonaron distantes, como si no le importara mucho transmitir el mensaje. Me sentí profundamente herida en ese momento. Solo había estado ausente 10 minutos, así que podrían haber esperado fácilmente. Para empeorar las cosas, Carlos había sido quien me llevó en su auto, así que estaba varada. Tenía la opción de caminar sola en medio de la noche hacia el club que habíamos planeado o llamar un Uber. Decidí llamar un Uber y mientras esperaba en la acera fría sentí el peso del abandono. Le envié un mensaje de texto a Carlos preguntándole por qué no me había esperado y si estaban en el club. También le escribí a mi mejor amiga María, pero no hubo respuesta de ninguno de los dos. El silencio de mi teléfono era ensordecedor. Llamé a Carlos y el tono de llamada sonó hasta que fue a buzón de voz. Intenté con María y pasó lo mismo. Cada llamada sin respuesta aumentaba mi ansiedad y mi enojo. Me preguntaba qué habría pasado para que me ignoraran así de repente. Finalmente llegó mi Uber después de lo que pareció una eternidad. Para entonces, ya estaba cansada y desilusionada. Como Carlos y María seguían sin contestar, simplemente le dije al conductor que me llevara a casa. En el auto miré por la ventana, sintiéndome vacía y traicionada. Al llegar a casa, me di una ducha caliente para tratar de relajarme, pero el agua no podía lavar mi malestar. Luego cociné algo simple para cenar, pero apenas tenía apetito. Me preparé para la cama, revisando mi teléfono cada pocos minutos. Para entonces, habían pasado aproximadamente una hora desde que había dejado el pub, y Carlos aún no había respondido a ninguno de mis mensajes o llamadas. Empecé a preocuparme de que tal vez algo malo les hubiera pasado. El miedo se mezclaba con la ira en mi pecho. Llamé a Carlos de nuevo, pero no contestó. Llamé a María, y tampoco. Terminé llamando a 2 de los otros amigos que estaban con nosotros, pero nadie respondió. Cada tono de llamada que sonaba sin respuesta me hacía sentir más aislada y confundida. Frustrada, entré a Facebook en mi teléfono. Vi que uno de los amigos a los que había llamado había subido fotos de todos ellos en un club completamente diferente, no en el que habíamos planeado ir. En las fotos estaban riendo y bailando, como si no tuvieran ninguna preocupación. La rabia me inundó al verlo. En ese punto, envié un mensaje de texto a Carlos, diciéndole lo horrible que era que ni siquiera me hubiera enviado un mensaje para avisarme dónde iban. Le escribí que, para futuras referencias, no me arrastrara a algún lugar solo para abandonarme sola, sin molestarse en esperarme o llamar para asegurarse de que estaba bien. Entonces, realmente caí en cuenta de lo desastroso que era todo.
No solo me habían abandonado a todos, sino que habían ido a un club diferente, así que si yo hubiera ido al club original, los habría estado buscando toda la noche. También me enfureció que había estado ausente por más de una hora y Carlos no se había preocupado en absoluto por mí. Me pregunté si la mayoría de la gente no se preocuparía al dejar a su pareja en un pub y no verla en una hora. Si las situaciones se hubieran invertido, yo habría revisado mi teléfono y habría llamado porque estaría preocupada. Esta falta de consideración me hizo cuestionar toda la relación. Terminé yendo a la cama con el corazón pesado y la mente llena de dudas. Cuando desperté a la mañana siguiente, mi teléfono F3 estaba inundado de mensajes de Carlos. Él se disculpaba, diciendo que el bartender debía haberme dicho dónde fueron y que no podían escuchar los teléfonos en el club debido al ruido. Le respondí de inmediato, expresándole lo desastroso que fue que me dejara y lo desconsiderado que fue al no enviarme ni un simple mensaje. Le dije que era ridículo que confiara en un bartender extremadamente ocupado para decirme algo que él mismo debía haberme comunicado. Mis dedos temblaban mientras escribía, llenos de ira contenida. Carlos me envió otro texto, diciendo que lo sentía, que no había querido abandonarme, junto con un montón de otras excusas y disculpas. Pero honestamente, sus palabras solo me molestaron más. Sonaban vacías y repetitivas, como si estuviera intentando salir del problema fácilmente sin entender realmente el daño causado. En ese momento, no estaba segura de si estaba exagerando y haciendo un gran alboroto por nada. Me preguntaba si debía resolver esto con Carlos y perdonarlo, o si simplemente debía terminar con él. Recordé los comentarios que había leído en línea, donde personas como Pam decían que esto era insoportablemente grosero e insensible, y Blue sugería que los dejara a todos. Pensé en Barry, quien mencionó que la mayoría de la gente razonable terminaría después de algo así. Sus palabras resonaban en mi mente, haciéndome reflexionar sobre si nuestra relación había sido perfecta hasta ahora. Recordé problemas pasados, como cuando una amiga de Carlos hacía comentarios pasivo-agresivos hacia mí y él los minimizaba o se molestaba cuando me defendía. También recordé que él le había contado algo privado sobre mí a esa amiga, algo que le había confiado al principio de la relación. Todo esto se acumuló en mi cabeza, y empecé a creer que definitivamente había terminado. Duele, pero no creo que pueda perdonar lo que hizo. Al día siguiente, estuve enviando mensajes a una de mis amigas que había estado allí esa noche. Después de presionarla un poco, admitió que todos me habían abandonado a propósito. Dijo que en el pub habían decidido que querían consumir drogas duras y pensaron que yo arruinaría el ambiente y me sentiría incómoda. En lugar de hacerlo decente y avisarme, decidieron abandonarme por completo e ignorarme. Sus palabras me congelaron la sangre y sentí una mezcla de traición y asco. En vez de esperar a ver a Carlos esa noche, lo llamé para ver si él admitiría lo mismo. Carlos confesó de inmediato. Dijo que me estaban haciendo un favor porque sabía que tengo un historial familiar malo con las drogas, ya que 3 miembros de mi familia murieron por sobredosis. Aún pienso que es una excusa pobre para lo que hicieron. Podrían haber sido honestos conmigo en lugar de básicamente abandonarme en el pub. También le pregunté por qué me había ignorado, y él simplemente dijo que quería disfrutar sin sentirse culpable. Siguió disculpándose, pero para entonces ya estaba harta. En ese momento decidí que había tenido suficiente y rompí con él por teléfono. Además, es seguro decir que también terminaré mis amistades con esos llamados amigos. La decepción era profunda y sabía que no podría confiar en ellos nunca más. En todos los años de amistad, nunca imaginé que serían capaces de algo tan cruel. Con sinceridad, no me habría importado si estaban consumiendo drogas siempre y cuando estuvieran seguros. De hecho, me habría gustado estar allí para vigilarlos y asegurarme de que se mantuvieran fuera de problemas. Pero bueno, así son las cosas a veces. Ahora, solo me queda seguir adelante, aprendiendo de esta experiencia y rodeándome de personas que realmente valoren mi presencia.